¿Alguna vez te has sentido confundido barra diagonal, como si tus propias percepciones estuvieran siendo manipuladas? Tal vez escuchaste frases como, estás exagerando, o nunca dije eso, estás inventando. Eso no es solo una diferencia de opinión. Es lo que se conoce como gaslighting, una manipulación psicológica que te hace dudar de tu propia realidad. En este video, te vamos a mostrar cómo identificar los signos del gaslighting, cómo afecta tu salud mental, lo más importante, cómo puedes protegerte y recuperarte de este abuso emocional. Además, te compartiré el testimonio real de Sofía, quien vivió el gaslighting de una amiga íntima, y cómo pudo liberarse de ese ciclo tóxico. Si esta historia te resonó, no dudes en suscribirte al canal para seguir aprendiendo cómo superar el gaslighting y proteger tu salud emocional. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, comparte este video. Juntos podemos crear conciencia y ayudar a más personas a romper el ciclo de abuso psicológico. La amistad que parecía segura. Sofía conoció a esta amiga en una etapa frágil de su vida. Era un momento complicado, lleno de inseguridades y dudas, cuando la necesidad de encontrar apoyo emocional era más fuerte que nunca. En ese momento, apareció su amiga, ofreciendo comprensión y compañía. Rápidamente, se volvieron inseparables, compartiendo secretos, sueños y risas. Todo parecía fluir de manera natural, como si el universo las hubiera reunido en el momento perfecto. La conexión entre ellas creció rápidamente. Compartían todo, desde los momentos más felices hasta los más difíciles. Sofía se sintió agradecida de tener una amiga con la que podía ser completamente honesta, sin miedo a ser juzgada. La amistad parecía un refugio seguro, un lugar donde podía ser ella misma sin temor a ser rechazada. Su amiga le decía constantemente, «Siempre estaré contigo, no tienes que preocuparte». Sofía creía cada palabra, confiaba plenamente en su amiga y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente la entendía. A medida que la amistad se fortalecía, Sofía se entregaba más y más a esa relación, pensando que la confianza era mutua y que nada podría destruir lo que habían construido juntas. Las promesas de apoyo incondicional se sentían genuinas, y Sofía se aferraba a la idea de que esa amistad sería para siempre. Lo que no sabía era que las dinámicas de esa relación iban a cambiar de una manera que nunca imaginó. Con el tiempo, Sofía comenzó a sentir que nada de lo que hacía o decía parecía ser suficiente. Sin embargo, se convenció de que era normal tener desacuerdos de vez en cuando. Lo que no se dio cuenta fue que, poco a poco, su amiga empezaba a minimizar sus sentimientos y a hacerle dudar de sus propias percepciones. Empezó a invalidar sus emociones con frases como, «Estás exagerando, eso nunca pasó». Pero Sofía no cuestionó sus palabras, porque pensaba que una amiga nunca querría hacerle daño. Finalmente, Sofía se entregó completamente a la relación, confiando en que esa amistad era lo más importante en su vida. Después de todo, ¿quién podría desconfiar de una amiga tan cercana, que siempre le había dicho que estaría allí para apoyarla? Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la amistad, que parecía tan segura y confiable, estaba empezando a desmoronarse bajo la presión de la manipulación emocional. Y lo peor de todo es que no sabía cómo o por qué. Las primeras distorsiones. Todo comenzó de manera sutil. Al principio, no parecía haber nada fuera de lo normal en la relación entre Sofía y su amiga. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a aparecer pequeñas contradicciones que comenzaron a sembrar duda en la mente de Sofía. Promesas que antes se consideraban firmes de repente desaparecieron o se negaron sin explicación. Lo que parecía ser una amistad inquebrantable comenzaba a mostrar grietas. Las conversaciones que Sofía tenía con su amiga comenzaron a cambiar. De repente, comentarios que Sofía recordaba claramente comenzaron a ser desmentidos por su amiga. Frases como, «Nunca dije eso», «Estás recordando mal», «Creo que estás exagerando». Al principio, Sofía pensó que estaba equivocada. Se sintió confundida y pensó que tal vez estaba malinterpretando las cosas. Después de todo, su amiga había estado allí para ella. ¿Cómo podría dudar de alguien en quien confiaba tanto? La duda comenzó a instalarse en su mente. ¿Será que realmente estoy exagerando o soy yo la que no entiende bien las cosas? Pero las distorsiones comenzaron a repetirse. Cada vez que Sofía se enfrentaba a su amiga por algo que no encajaba, las respuestas eran las mismas: negaciones, descalificaciones y cambios en los hechos. La realidad que ella recordaba era constantemente cuestionada, y Sofía empezaba a sentirse como si estuviera perdiendo el control sobre sus propios recuerdos y emociones.
El gaslighting había comenzado a tomar forma de manera más evidente, pero Sofía aún no entendía lo que realmente estaba sucediendo. A medida que esto continuaba, Sofía ya no sabía si sus recuerdos eran correctos o si estaba siendo manipulada mentalmente. Se sentía cada vez más desorientada y comenzó a preguntarse si ella misma estaba perdiendo el rumbo. La confusión la invadía constantemente. Este proceso de duda constante la hacía sentir vulnerable y emocionalmente agotada. ¿Cómo podía confiar en lo que recordaba si constantemente le decían que estaba equivocada? La confusión y la traición. Con el tiempo, Sofía empezó a dudar de su propia memoria. Aquellas pequeñas distorsiones se convirtieron en algo más grande y constante. Ya no estaba segura de lo que había pasado realmente y, a menudo, se encontraba pidiendo disculpas por cosas que ni siquiera recordaba haber hecho. Se sentía confundida y, aunque intentaba hacer lo correcto, no podía dejar de preguntarse si era ella la que se estaba equivocando. Sofía empezó a sentirse culpable por cuestionar a su amiga, culpable por sentir incomodidad en una relación que antes había sido segura. Se decía a sí misma, realmente estoy exagerando. Cada vez que algo no le parecía bien, sentía una presión interna de justificar sus emociones y pensamientos, como si estuviera rompiendo una norma no escrita. De alguna manera, su amiga había logrado que Sofía se sintiera culpable por tener dudas. La amiga de Sofía aprovechó esto. Cada vez que Sofía expresaba su malestar o cuestionaba algo, la respuesta de la amiga era la misma. ¿Ves? Eres demasiado sensible. Eso es cosa de tu cabeza. Estás creando problemas donde no los hay. Estas palabras se convirtieron en una carga emocional constante para Sofía. Empezó a creer que sus emociones no eran válidas, que estaba exagerando y que todo lo que sentía no tenía sentido. Con cada rechazo emocional de su amiga, Sofía sentía que su confianza en sí misma y en su percepción de la realidad se desmoronaban aún más. Sofía describió esta situación como una traición invisible. Lo más doloroso no era el abuso externo, sino que la traición venía de alguien a quien ella amaba profundamente, alguien en quien confiaba y que había prometido estar a su lado. La faca no venía de fuera, venía de alguien que, en teoría, debía protegerla y amarla. Esa traición fue lo que más le costó aceptar, la desconexión emocional de la persona que más había confiado en su vida. El momento de claridad. Un día, algo sucedió que ya no podía ser ignorado. Algo que no podía ser negado. Algo que Sofía había presenciado con sus propios ojos. Algo que había sido prometido. Pero cuando fue confrontada, la respuesta de su amiga fue clara y rotunda. Eso nunca sucedió. Ese fue el momento en el que Sofía comenzó a cuestionarse realmente. Si todo lo que ella recordaba estaba siendo negado, si sus emociones y recuerdos estaban siendo constantemente distorsionados, ¿realmente estaba ella equivocada? Fue entonces cuando pensó, si estoy loca, ¿por qué esto sigue pasando una y otra vez? Sofía comenzó a investigar. Buscó en Internet, leyó sobre el tema y comenzó a escuchar otras historias de personas que también habían vivido situaciones similares. A medida que escuchaba y conectaba los puntos, todo comenzó a tener sentido. Fue allí cuando descubrió una palabra que describía perfectamente lo que estaba viviendo: gaslighting. La ruptura y la recuperación. Sofía decidió alejarse. No fue una decisión fácil, ni mucho menos sin dolor. La culpa comenzó a invadirla, como si estuviera cometiendo un error al distanciarse de alguien que siempre había estado a su lado. Sin embargo, el dolor de la separación se fue atenuando poco a poco, ya que algo nuevo comenzó a surgir: claridad. Con el tiempo, Sofía empezó a comprender que una verdadera amistad no te confunde, no te hace dudar de tu propia realidad, ni invalida tus emociones. Entendió que nadie tiene el derecho de manipular tu percepción y hacerte sentir que lo que experimentas no tiene valor. El gaslighting había nublado su mente, pero ahora tenía la capacidad de ver las cosas con mayor claridad y de reconocer la manipulación que había vivido. A pesar de la claridad que ahora tenía, el proceso de recuperación no fue inmediato. Sofía todavía estaba en el proceso de reconstruir la confianza en sí misma, y muchas veces se sentía perdida, sin saber cómo empezar a sanar. Pero lo más importante que aprendió fue que su valía no dependía de las palabras de nadie más, especialmente de las de alguien que la había manipulado emocionalmente. Hoy, Sofía sigue trabajando en su autoestima y en su capacidad de confiar en sus decisiones. Pero ya sabe algo esencial: quien te ama de verdad no destruye tu realidad. El amor genuino no te hace sentirte inseguro ni confundido. El amor verdadero te apoya, te respeta y te valida, te permite ser tú mismo sin miedo. Sofía sigue adelante, con una nueva perspectiva sobre la vida,
y está aprendiendo a poner límites saludables y a rodearse de personas que la aprecian y la respetan. La recuperación emocional es un camino largo, pero Sofía finalmente entiende que, aunque el camino haya sido difícil, ella merece vivir con claridad, amor propio y paz interior. Tal vez esta historia no sea solo sobre Sofía. Tal vez sea sobre alguien que ya pasó por tu vida, o quizás sobre ti. El gaslighting es un abuso emocional que afecta a muchas personas, pero no siempre es fácil de reconocer. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, no lo ignores. Es importante darle nombre al abuso para poder romper con él y recuperar el control de tu vida emocional. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal para más contenido sobre cómo identificar y superar el gaslighting. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y comenta: he vivido algo parecido, porque no está solo barra diagonal en esto.